Ok, buenas noches profesora, mi nombre es Miguel León y en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el conflicto laboral y el proceso de negociación, ¿verdad? Principalmente debemos saber que es un conflicto, basándonos un poco en las teorías. El conflicto es un disgusto o un desacuerdo que existen entre dos o más personas. Si nos vamos a ver un poco a lo que es la parte de la organización, a un conflicto laboral, vendría siendo como un desacuerdo o un disgusto que hayan entre uno de los trabajadores con el patrono o con alguno de sus superiores, ¿verdad? ¿Y qué vendría siendo la conflictología? La conflictología vendría siendo esta ciencia que estudia los conflictos tanto personales como laborales. Existen muchas clases de conflictos. Principalmente está el conflicto real, donde existen las pruebas tangentes, ¿verdad?, para demostrar el desacuerdo o el disgusto que tenga las personas. También tenemos el contingente, perdón, que depende de lo que son las circunstancias humanas. Tenemos el desplazado, ¿verdad? Que es el que se cuenta de manera equivocada. Tenemos el latente, que es el que está penetrando actualmente la persona, o en este caso la organización. También tenemos el falso, ¿verdad?, que es el que no tiene pruebas. Y tenemos el simbólico, que vendría siendo como una prueba o como una representación de algún conflicto para hacerlo directamente, como una, una, una representación de cómo sería un conflicto dentro de una organización. Tenemos la teoría del tercer lado, ¿verdad? Donde se encarga principalmente de prevenir, resolver y contener, ¿verdad? Hablando sobre el tema de conflictos laborales dentro de la organización. Pero también tenemos lo que es la mediación. En este caso es donde vendría siendo nosotros como relacionistas industriales, vendríamos interviniendo como mediadores entre las problemáticas que existan entre el patrono con sus empleados, ¿verdad? La mediación es la forma o la solución que se tenga para ese conflicto. La conciliación ya vendría siendo lo que es ya abordado el tema de mediación. La conciliación es como el acuerdo al que se lleva. Y el arbitraje laboral, que también llevamos nosotros como licenciados en relaciones industriales, vendría siendo como una parte transparente que represente ambos lados del disgusto o del el conflicto laboral. Pero qué tan importante o qué tan significativo puede ser un conflicto laboral dentro de la organización. Si ponemos un ejemplo donde un trabajador hace un conflicto directamente con su patrono o con su superior de algún disgusto que tenga, ¿verdad?, sobre algún pago o algo interno de la organización, y este conflicto, este trabajador, perdón, va regando la voz o va este, haciendo que sus compañeros poco a poco también se disgusten por lo mismo, ¿verdad? Va haciendo un conflicto laboral más grande. ¿Y qué puede llevar a esto? A denuncia, a quejas, a diferentes tipos de molestias, ¿verdad? Con los trabajadores, y puede llegar a cerrar la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como relacionistas industriales es importante que estemos capacitados para resolver los conflictos dentro de las organizaciones. Pero ¿dónde viene el proceso de negociación? El proceso de negociación vendría estando el luego, ¿verdad? Es como una forma de socializar o de eliminar este tipo de conflictos laborales, ¿verdad? La negociación es un acuerdo que llegan dos o más personas para fines comunes. En este caso, un contrato laboral, algún ascenso, algún cambio, las vacaciones, todo esto vendría siendo como una negociación que hace el patrono con sus trabajadores, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La negociación tiene que ser de forma de diálogo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta hace de que se dejen claras cada una de las pautas, ¿verdad?, que se va a obtener con esta negociación. Es bueno que, ¿verdad?, que esto quede escrito para que más adelante no se pueda alterar ni puedan haber malos entendidos sobre las negociaciones que haya hecho el patrono con sus trabajadores. ¿Por qué debemos negociar, verdad? Principalmente tenemos que
el patrono debe negociar, ¿verdad?, con sus trabajadores para así llegar a un acuerdo mutuo. ¿Por qué? Porque quizás algunas reglas o algunas normas internas de algún trabajador, de alguna empresa, no, no esté de acuerdo el trabajador que esté entrando, ¿verdad? Entonces podemos negociar, podemos socializar algún tipo de reglamento que se pueda modificar o que pueda llegar a un acuerdo entre el patrono y y los trabajadores, que es lo más importante que debe tener una empresa o una organización, ¿verdad? Es el acuerdo y la conexión, la comunicación que tenga con sus trabajadores. ¿Para qué? Para que esto no cree algún conflicto laboral. Algo que quede estipulado por escrito no puede ser un conflicto más adelante, ¿verdad? Porque esto es algo que fue llevado por ambas partes, ¿verdad? Y que las ambas partes están de acuerdo con este contrato o con esta reunión que se hizo y que quedó por escrito. Por eso es tan importante que todo quede de una manera como en un acta, o se puede llevar simple y llanamente por algún cuaderno o algo escrito, todas las reuniones. ¿Por qué? Porque quizás en una reunión se haya dicho algo que más adelante crea un conflicto, y como no tenemos respaldo de esto llega a ser una discusión que pueda llegar a tener problemas con la empresa. Tenemos varias partes de lo que es la negociación. La negociación principalmente se habla o se expone la necesidad que hay en negociar entre ambas partes. Se hace diferentes tipos de reuniones y también se va levantando, ¿verdad?, el acta o la escritura donde contemple todo lo que es la negociación. Y la negociación hace que los conflictos se vayan disminuyendo y los conflictos no se creen dentro de la empresa. Espero les haya gustado mi información, profesora. Muchísimas gracias.